Hola a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos de nueva cuenta a Hablando con el experto, experiencias con Batec. Y bueno, esperamos que disfruten del tema el día de hoy y que podamos interactuar como lo hacemos todos los días miércoles. Antes de presentarles a nuestro ponente, me gustaría invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Convatec México, en Facebook, en Instagram y en YouTube, para que estén enterados sobre los temas que se imparten pues para ustedes todos los días miércoles y para que estén enterados sobre todo también de eventos que se llegan a realizar. Antes de presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, pues vamos a ver las instrucciones del webinar. Y como saben, es importante que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos en silencio para que no interfieran con el audio de nuestro ponente. Ya saben que la ronda de preguntas y respuestas siempre se realiza al final del tema de nuestro conferencista, pero ustedes nos pueden ir escribiendo a través del chat en Zoom o por Facebook Live para sus preguntas y al final pues las más recurrentes se contestan en vivo. Si requieren mayor información de nuestros productos, ustedes nos pueden escribir un correo a servicioaclientes@convatec.com. Nos pueden escribir su solicitud con sus datos y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. Bueno, si tienen problemas para activar el audio y que puedan ustedes disfrutar de esta charla, hay que revisar lo siguiente. Si estamos desde un celular, es importante que identifiquemos dónde está el audio, que está hasta la parte de abajo. ¿Sí? Hay que presionarlo y automáticamente va a aparecer este recuadro blanco que dice marcando utilizando internet. Entonces lo vamos a seleccionar. Si estamos desde alguna computadora, siempre al iniciar Zoom se abre esta ventanilla y hay que seleccionar entrar al audio por computadora, así que sería la opción que viene en azul. Si ya estamos en Zoom y aún no nos pueden escuchar, vamos a identificar la pestañita que está enseguida del micrófono y vamos a verificar que esté seleccionado Speaker y que esto esté con la palomita para que ustedes nos puedan escuchar correctamente. Cualquier cosa, ustedes nos pueden escribir por el chat y ahí estaremos para ayudarles. Ahora, un punto importante, ¿sí? Como ustedes saben, es la certificación que estamos avalados por AMSICHAC, todos los cursos que se imparten los días miércoles. Y bueno, es muy importante que hagamos correctamente el llenado de los formularios. Si estamos o si están por medio de la plataforma Zoom, es importante que al momento en el que ustedes hacen su inscripción previa a este curso, llenen este formulario donde ustedes colocan su nombre completo. Es importante que ustedes ahí mismo puedan añadir si es licenciado, doctor, enfermero, como ustedes quieran que aparezca en su certificado. Otro de los requisitos es que permanezcan el 80% del tiempo total de la conferencia. Sí, eso nosotros lo podemos monitorear. Igual si están por Facebook, es importante que busquen un formulario que Convatec México comparte dentro de los comentarios del en vivo y es un link donde también los manda al formulario y pues es lo mismo, llenarlo con su nombre completo, hay que corroborar que el correo igual esté correcto y también ahí nos pueden añadir cómo quieren ustedes que venga su certificado. Igual deben de permanecer el 80% del tiempo total de la conferencia para que este certificado pues se les haga llegar a su correo. Cualquier pregunta me pueden escribir directamente por Zoom o también pueden hacer su comentario por Facebook. Y bueno, vamos a pasar a presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Luis Muñiz Jiménez, cirujano vascular periférico del Hospital Universitario, doctor José E. González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue presidente de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, AMSICHAC, del 2011 al 2013, y actualmente es director general de la Clínica de Heridas, ACEMED, desde el 2003 a la fecha. Hoy el doctor Muñiz nos va a hablar sobre el pie diabético, un tratamiento actual y la gestión de la innovación. Bienvenido, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues buenas tardes a todos.
Quisiera ver si ya está compartida mi pantalla o... No, doctor, aún no podemos visualizar. Yo la tengo que compartir. Avísenme si me ven, por favor. Listo, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Combatec por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes estos minutos que vamos a platicar en relación al pie diabético, que la verdad es algo de lo más apasionante, porque si ustedes no se han dado cuenta o si ya lo han visto, hay actualmente una revolución de información, una cantidad impresionante de conferencias, datos, informes que nos han ido cambiando la perspectiva de lo que estamos haciendo al día de hoy. Yo tengo aproximadamente 24, 25 años de trabajar con el pie diabético y la verdad es que si me pusiera a pensar en lo que hacía hace un tiempo y lo que hago ahora, pues es prácticamente un mundo de diferencia, ¿no? Vamos a hablar en este caso de más que de un tratamiento como tal, de algunos conceptos que se nos han ido modificando en el tiempo y que nos han ayudado, pues obviamente, a atender mejor a nuestros pacientes. Vamos a iniciar una introducción breve que me gusta siempre llevar el paso de la diabetes hacia lo que es el prediabético y luego vamos a hablar de algunos conceptos que han cambiado recientemente y que quizás es importante que los veamos más con lupa y que quizás en los siguientes meses o años nos van a llevar por otro rumbo. Siempre he pensado que el cambio más importante y la revolución de este siglo ha sido el modelo de pensamiento que nos ha llevado desde muchos conceptos hasta lo que hoy se ve como el más atractivo, que es el concepto de higiene de la herida. Vamos a hablar de esos conceptos de manejo actual que están modificándose y vamos también a ver algo que pues, nos tocó vivir, que todos lo estamos sufriendo en este momento, que por eso estamos casi todos desde casa el día de hoy compartiendo este tema, que es el COVID, cómo nos ha impactado en el manejo del pie diabético. Vamos a hablar un poco también de todo ese boom de información que nos está llegando acerca de lo que es la innovación o los nuevos conceptos. Vamos a ver un par de casos clínicos para tomar el concepto firme de lo que está ofreciendo ahora Combatec para la solución de estos problemas. Y vamos a terminar con una conclusión en relación a casi todos los conceptos que vamos a platicar el día de hoy. Y les decía que, fíjense cómo nos ha llamado la atención el cambio del siglo, porque ha sido el momento en donde hubo un parteaguas, ahorita lo vamos a ver, pero también hubo un parteaguas que no nos ha dejado una expectativa correcta y real de lo que está sucediendo. Por ahí el doctor Lavery en su último artículo de relación a este síndrome prediabético durante el siglo XXI menciona que en los últimos 30 años hemos superado continuamente todas las proyecciones. Aquí en esta filmina podemos ver en esta línea de proyecciones del Atlas de la Federación Internacional de Prediabético, cómo ellos han ido desde el 2000 pues revisando los datos, pero generaban una proyección de que, por ejemplo, para el 2003 iba a haber 333 millones de diabéticos. Luego, esto para expectativa para el 2025. Y luego en el 2006 cambió de 337 a 380. Pero si ustedes se dan cuenta, hubo también tres proyecciones en el 2009, el 2011 y luego en el 2019 para el 2030. Y si ustedes ven estas hasta aquí, la del 2009, vean cómo en la realidad las rebasamos hace mucho tiempo. Entonces, realmente no hemos
analizado correctamente cuál es la expectativa de crecimiento de esta problemática que se nos está dando y de ahí que se haya ido incrementando en el tiempo como una causa de complicaciones, incluso una causa de mortalidad en los pacientes. Y eso nos ha llevado a tener graves problemas. Por ejemplo, en México, la expectativa que nosotros teníamos, como en todos los países, era de disminuir el número de amputaciones y el número de úlceras, de acuerdo a lo que se había platicado por ahí en la década de los 80s. Sin embargo, todavía hasta el 2016 estamos hablando de un incremento de el número de amputaciones y del número de ulceraciones. Entonces no está siendo adecuado el manejo que le estamos dando o está siendo insuficiente de alguna forma. Y, por ejemplo, en este artículo del 2018 nos mencionan que recientemente empezamos ahora sí, un punto clave, el inicio de un interés más grande por atacar este problema, tanto de la diabetes como del pie diabético, ¿no? Y vemos estas dos líneas que nos hablan de cómo ha ido incrementándose la prevalencia de diabetes y cómo se cruza con el hecho de cómo ha ido disminuyendo la prevalencia de amputaciones mayores. Y sin embargo, en el tiempo ustedes pueden ver cómo desde los 60, cuando iniciamos con el concepto de la cura húmeda, y luego después en los 80, cuando se realizó la declaración de San Vincent, cómo a partir de realmente el inicio de este siglo, por ahí del año 2000, tuvimos la aparición del primer gran concepto que tenemos, que es la de preparación del lecho de la herida. Y a partir de ahí empezó a surgir esa revolución de conceptos, de información, de protocolos, que es la que nos ha ido llevando a tener una disminución en la prevalencia de amputaciones y por lo tanto una disminución en el riesgo de mortalidad del paciente diabético. Sin embargo, también uno de los conceptos nuevos o de la actualidad fue que en un principio se suponía que la amputación mayor era la que era causa de mortalidad, pero también se han ido agregando en este concepto de causa de mortalidad tanto el pie de Charcot como la úlcera por pie diabético. Este es un dato reciente del doctor Armstrong en un estudio de mortalidad a 5 años. Y ustedes pueden ver cómo el cáncer de mama tiene un menor rango de mortalidad a 5 años que la presencia de un pie de Charcot o de una úlcera por pie diabético, o la prevalencia de mortalidad en la unión de todos los cánceres conocidos sigue siendo menor que el tener una amputación menor, tener un cuadro de isquemia crítica o incluso al final la amputación mayor. Y de todos estos cuadros, el que quizá tiene mayor rango de mortalidad que todavía no supera es el cáncer de pulmón. Pero si hablamos de frecuencias, el cáncer de pulmón termina siendo menor. Entonces, vemos cómo se ha vuelto una complicación grave, ¿sí?, de los pacientes y que nos afecta severamente la expectativa de vida de todos los pacientes que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes las estadísticas del pie diabético, cómo se han ido mejorando y ahora sabemos que 3 a 4% de las personas diabéticas van a presentar una lesión, que el riesgo de padecer una úlcera a lo largo de la vida va a ser entre el 19 y el 34%. Siendo diabético, ahora imagínense, con esa cantidad de diabéticos, el porcentaje de mortalidad que estamos viendo se vuelve muy, muy importante. También es importante comentar, ¿verdad?, que el pronóstico se ve más afectado por dos aspectos principalmente: la presencia de isquemia o la presencia de infección, o ambas en su caso que se llegaran a presentar, incrementan la gravedad de esta patología. Y bueno, ya nada más para entrar en el concepto del pie diabético, sabemos, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que es la neuropatía, alternado con la enfermedad arterial periférica, las principales causas de la ulceración en un tipo de paciente como este. Nada más para recordar que la neuropatía pues tiene 3 tipos: la sensitiva, que básicamente es la pérdida de la sensación dolorosa y cambios en la percepción de temperatura, frío, calor, o la propiocepción, que es la sensibilidad profunda al tacto o a la vibración.
La lesión motora neuropática, pues habla de una debilidad de los músculos, presencia de deformidades óseas, ¿verdad? Y obviamente por todo esto dañando o generando la ulceración como consecuencia de los incrementos en la presión. La neuropatía autonómica, que principalmente ataca desde dos líneas, la alteración del flujo sanguíneo, lo cual genera una dilatación que genera un aumento de la temperatura, pero también un proceso inflamatorio crónico que se aúna a la disminución de la sudoración, a la piel seca y la presencia de grietas. Todos estos pueden presentar lesiones como callosidades o grietas, transformando al pie en un pie de riesgo. Si a este factor le agregamos el desencadenante, que es un trauma repetitivo, nos va a generar finalmente una ulceración del pie. Y la enfermedad arterial periférica, en este caso, como un factor predisponente, pero cuando ya se ataca la úlcera, también se transforma en un factor agravante. Entonces, al día de hoy, pues tenemos bien estudiado cómo se genera una ulceración. Y de esto, de la ulceración, sabemos que la tasa de amputación en presencia de una úlcera se acompaña de una infección grave, ¿verdad?, que amenaza la extremidad, es hasta en un 50%, como en este caso que estamos viendo el video. Vean cómo el paciente tenía una osteomielitis. Y la osteomielitis, como tal, es la infección más frecuente en pie diabético y pues se presenta en más del 20% de las infecciones moderadas y hasta en el 60% de las infecciones severas. Y esto se asocia a una alta tasa de amputación. El otro factor agravante que mencionábamos, que es la enfermedad arterial periférica, también sabemos que el tabaquismo y la diabetes son los dos factores de riesgo que en estos pacientes con enfermedad arterial periférica que son modificables. Entonces, si tenemos un cuidado de la diabetes, podemos evitar un riesgo para este paciente. Además, sabemos que las personas con diabetes tienen un riesgo de enfermedad arterial periférica incrementado hasta por 4 veces comparativamente con una persona que no lo es. También sabemos que tienen una mayor tendencia a una enfermedad que sea por debajo de rodilla, en arterias tibiales o peronea principalmente. Y estos pacientes pueden aunar al problema isquémico la neuropatía, por lo cual se vuelve más grave la presencia de una úlcera, porque la tendencia es a no manifestar dolor. No así como los pacientes que tienen isquemia crítica sin diabetes, pues el dolor es muy importante. Entonces, el detectar una patología más severa se vuelve más complicado en un paciente diabético con isquemia. Es una de las cosas que se están modificando al día de hoy y que se vuelve actual es el proceso de clasificación de las úlceras por pie diabético. Recientemente surgió este estudio en donde hicieron una revisión de aproximadamente 37 clasificaciones, de las cuales se excluyeron algunas y quedaron 19 de ellas, las cuales hicieron un estudio de cuál sería la mejor forma de clasificar una úlcera, y las conclusiones, entre otras que pueden ustedes revisar en el artículo, sería que para efectos de la comunicación entre médicos, la mejor forma de manejarlo sería de SIMBAD. Esto también fue una de las cosas que surgió en el último consenso del International Working Group of Diabetic Food, que bueno, está confirmado por esta revisión, ¿no? También ellos mencionan que para categorizar la infección, la mejor forma de hacerlo es a través de la clasificación de infección de la ITSA o del International Working Group que ya mencioné. Mencionan que para evaluar el nivel de perfusión y el posible beneficio de una revascularización, la mejor forma de hacerlo es clasificando a través del sistema Wi-Fi o Wi-Fi, como lo quieran ustedes mencionar, que pues ya es una clasificación plenamente validada y que al día de hoy incluso está publicada a nivel de los libros de cirugía vascular. Y finalmente se concluyó que no existe una clasificación que nos pueda ayudar a definir el pronóstico de ninguna de las úlceras a nivel individual. Entonces,
Yo creo que es importante comentarlo porque seguramente en los próximos años van a surgir más informaciones y más documentos. Por ejemplo, hoy la clasificación de ISIMBAT era una de las clasificaciones que a lo mejor algunos de nosotros no la teníamos tan presente y que se está volviendo de nuevo importante a través de estas revisiones que se están dando en la actualidad. Bueno, les decía yo que a principios de siglo hubo un cambio relevante, si ustedes lo ven, desde los 60 hasta quizás por ahí de los finales del 2000, de lo que nosotros hablábamos era de la cura húmeda como el estándar de manejo, pero a partir de 2000 surgió el concepto de preparación del lecho de la herida y nos cambió el modo de pensamiento, el modo de pensar y el modo de atender las heridas. Como pueden ver ustedes, esto se definió como un paradigma que cambia constantemente y que liga el tratamiento a la causa. Entonces, aquí se basaban en 3 componentes básicos, que es el desbridamiento de la herida, generar un buen equilibrio de la humedad a través de apósitos y mantener un buen balance bacteriano. Y entonces podemos ver cómo manejamos junto con esto el concepto time, que quizás fue el punto de partida para empezar a cambiar el manejo de las heridas. Y entonces tenemos que un buen desbridamiento, un manejo adecuado de la infección y la inflamación, un manejo adecuado del nivel de exudado y posteriormente favorecer el efecto de desarrollo o crecimiento del borde de la piel, nos llevaban a una cicatrización favorable. Este es un ciclo que tiene que ser constantemente revisado y que a veces nos obliga a regresar en el proceso de manejo de la herida. Y por eso es importante, porque nos dio la oportunidad de aprender lo que se llama un ciclo de mejora continua. Y en el tiempo han ido apareciendo también durante estos primeros 20 años del siglo un número de clasificaciones, de protocolos, de modelos de pensamiento, les llamo yo, que nos han ayudado, obviamente. Todos, cada uno de nosotros hemos adquirido quizás uno u otro. De alguna forma, todo nos ayuda para mejorar el manejo de nuestros pacientes. Solo por mencionar algunos, pues tenemos en el 2014 el surgimiento de Dominate, que es un desarrollo quizá muy similar al concepto de preparación del lecho de la herida, pero desde una perspectiva un poquito más amplia. Luego, en el 2014, surgió otro concepto que ya llegó para quedarse, como les mencionaba, que es el Wi-Fi o Wi-Fi, que en un momento dado, al día de hoy ya es la clasificación más validada para manejo de problemas vasculares, tanto para pacientes isquémicos como para pacientes diabéticos con enfermedad isquémica. Y también tenemos lo que es el concepto de triángulo de las heridas, que pues es otro modelo de pensamiento que nos ayuda a manejar adecuadamente nuestras heridas. Y así hemos ido avanzando en el tiempo y por ahí del 2018, en un consenso, surge otro concepto que nos ayuda a entender mejor el manejo de nuestros pacientes, que es ese concepto que se llama heridas de difícil cicatrización. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos mucho de las heridas crónicas. Decíamos que eran heridas que no cicatrizaban en el tiempo, pero en este consenso concluyen que era importante diferenciar esto porque no nada más es el factor tiempo el que importa. Y entonces definen ellos una herida de difícil cicatrización como aquella herida que no ha cicatrizado con un avance de entre el 40 y el 50% después de 4 semanas bajo un buen estándar de cuidado. Y ese punto me parece clave porque quizás nosotros pudiéramos estar atendiendo una úlcera venosa como esta, con los mejores apósitos del mundo, pero sin una adecuada compresión. Y entonces decimos, no, es una herida crónica que no mejora, pero la realidad es que no la estamos manejando adecuadamente. Entonces, sí es bien importante entender que este concepto de herida de difícil cicatrización habla de una herida que está siendo bien atendida y que no está cerrando. Porque el concepto de herida crónica solo hablaba de tiempo, no hablaba de si estábamos haciendo bien o mal las cosas. De ahí la importancia de este
nuevo concepto. Y entonces, junto con el concepto de lo que es una herida de difícil cicatrización, también surge otro proceso de pensamiento, otro modelo, que es el de higiene de la herida. Se anexa al concepto de time y nos ayuda a continuar manejando adecuadamente las heridas. Y esto nos ayudó a entender cómo debemos de intervenir tempranamente para tener un cuidado adecuado de una herida que esté presentando una biopelícula o biofilm. Y entonces este concepto impulsa un cambio donde debemos de ser más agresivos, con una atención más basada en control del proceso infeccioso. Como sabemos que en un momento dado nos lleva a una cicatrización más rápida. Y entonces nos lleva a este concepto nuevo que es la higiene de la herida, que es un conjunto de herramientas que se combina con el time, como les decía, y que ayuda a establecer un manejo adecuado de las biopelículas como la estrategia más óptima para el cuidado de una herida, y se puede utilizar en todos los tipos de heridas, no nada más en las de pie diabético, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, que como concepto importante se acepta que la mayoría de las heridas, hasta un 80%, que no siguen una trayectoria adecuada, o sea, una herida de difícil cicatrización, es porque contienen una biopelícula en su interior. Entonces, este concepto lo que nos ayuda es a entender que hay una necesidad constante de limpiar y descontaminar la herida para reducir la carga microbiana. Aunque el desbridamiento siempre va a ser el primer paso, a veces no es suficiente y por eso tenemos que ayudarle con este proceso para poder hacer una mejor cicatrización, favorecer una mejor cicatrización de la herida. Y entonces tenemos 4 pasos que nos van a ayudar a tener un mejor modelo de pensamiento. Lo primero que tenemos que hacer es una limpieza de la piel, ¿verdad? Adecuada, para que eliminemos los restos, las células muertas, el exudado, los microbios que se encuentran alrededor de la herida, que también pueden favorecer una recolonización de bacterias o una generación de un biofilm que aún no se ha presentado. Perdón. También es importante dentro de este también concepto es que cualquier tejido que se encuentre resto suelto, células muertas, el borde que esté dañado, pues hay que eliminarlo para que no continúen creciendo bacterias alrededor. Aquí podemos ver cómo tenemos un borde que se encuentra dañado, el cual se reseca y permite que la herida avance más rápido hacia la cicatrización. Segundo punto, concepto, pues es el desbridamiento adecuado de la herida, que consiste en eliminar, ya sea quirúrgica, mecánicamente o de cualquier otra forma, un biofilm o un tejido que se encuentra necrótico, infectado dentro de la herida o algún cuerpo extraño, para eliminar todo ese tejido y que favorezca o le dé oportunidad a los apósitos de generar una cicatrización adecuada. También, por ejemplo, tenemos que cuidar ese borde de piel. A veces tenemos escaras, esta está muy exagerada porque sí era la primera vez que veíamos al paciente, pero es importante que cualquier escara necrótica que se encuentre en el borde o cualquier zona de costra de tejido sobresaliente que puede albergar una biopelícula sea retirado adecuadamente. Obviamente a veces tenemos heridas con un callo hiperqueratósico que lo queremos dejar y que nos puede también retrasar el desarrollo de crecimiento de la piel. Por eso es importante retirar todo ese tejido que esté lastimado. Y el último concepto que es importante que entendamos, que hay que tratar y prevenir el desarrollo de la biopelícula. Y bueno, las estrategias para retrasar esto obviamente es utilizar agentes que dispersen las biopelículas como enzimas, los quelantes, los tensioactivos y obviamente los apósitos antisépticos tópicos, como en este caso que estamos usando un apósito de plata. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Y como les decía yo, realmente son conceptos lo que vamos a presentar.
Ustedes saben que la información es tanta que hay hasta diplomados exclusivos para el manejo de todo esto. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es al día de hoy, qué es lo que nos ha quedado claro que sí está funcionando. Y bueno, como ya lo vieron, el estudio Eurodiale menciona que el enfoque multidisciplinario, la prevención, la educación del paciente y sobre todo quisiera remarcar la educación del personal de salud que atiende a estos pacientes han ayudado a mejorar el concepto de cicatrización de heridas en el pie diabético. Entonces, tener un manejo multidisciplinario con un monitoreo cercano mejora significativamente la evolución de las heridas y se ha demostrado que reduce las tasas de amputación hasta en un 85%. Lo cierto es que en México todavía no se ha demostrado que esto esté funcionando, quizás porque no le hemos puesto tanta atención a este concepto del manejo multidisciplinario. No lo sé, lo podemos discutir. Habrá gente que me puede decir que sí está habiendo una disminución en el número de amputaciones. La realidad es que los números no lo demuestran aún. En este documento de consenso sobre las acciones de mejora para la prevención, que también es un documento que surgió recientemente, hay algunos puntos importantes que se han remarcado como la clave para el proceso de curación de manejo de pie diabético. Y aquí vemos que el primer punto, mencionan ellos, es una estratificación de riesgo y el manejo de adecuadas acciones preventivas. Tengo que decir que el artículo tiene muchos puntos a mencionar. Yo solamente retomo quizás los que me parecieron más adecuados para esta plática. Es muy importante que todos los que nos dedicamos a esto revisemos estas informaciones y por eso aquí están todas los nombres y los puntos en donde se puede conseguir el documento. Entonces, mencionaba que para estratificar el riesgo y generar acciones preventivas, lo que ellos mencionan es que primero hay que hacer una correcta revisión o anamnesis dirigida a analizar cuál paciente tiene riesgo cardiovascular o qué tan grande es el riesgo cardiovascular y las complicaciones crónicas de la diabetes. Esto es, el paciente se tiene que revisar de todos los puntos de vista, haciéndole una buena revisión, un examen físico y obviamente exámenes de laboratorio para ver cómo está un electrocardiograma, química sanguínea, hemoglobina glicosilada, o sea, es hacer una buena revisión clínica del paciente para no solo enfocarnos en el concepto de la herida que está presentando. Hay que realizar un buen cribado vascular, como les decía yo, el problema vascular hoy por hoy es uno de los que agravan más al paciente y que tiene más riesgo de falla cuando estamos haciendo un proceso de curación de este tipo de úlceras. Una herida isquémica es quizá la más difícil de tratar. Y pues obviamente hay que revisar el nivel de daño neuropático que el paciente tiene, que también nos va a decir qué apoyos va a requerir para el manejo de estas lesiones. Hay que valorar las presencias de deformidades en los pies, los cuales nos pueden generar más problemas, como por ejemplo estos dedos en garra o estas deformidades de superposición entre los dedos que nos generan más daño. Y obviamente una de las cosas importantes que hablábamos, que es el manejo multidisciplinario, es asegurar una correcta derivación del paciente en caso de que detectemos un problema que nosotros no podamos manejar. Y por eso, si somos médicos, pues a lo mejor tenemos que apoyarnos de un podólogo, podiatra, de una nutrióloga, de un médico vascular, de alguien que nos apoye para manejar los problemas para los cuales no estamos capacitados. Esto nada más para recordar un estándar que maneja la Asociación Americana de Diabetes en este documento. El estándar 11.35 para prevención menciona que la revisión neuropática debe ser la inspección de la piel, la evaluación de las deformidades, la evaluación neurológica, que para mí es el punto que les quiero remarcar, que se hace a través de la prueba del monofilamento, con al menos una evaluación más. O sea, pueden ser dos, y en este caso el monofilamento es a fuerza,
y se puede generar la prueba de pinchazo, la prueba de temperatura o la prueba de vibración. Con la de monofilamento más una de estas dos, uno puede llegar al diagnóstico de neuropatía. Y en el consultorio es importante remarcar que todos los pacientes deben de tener una adecuada valoración de los pulsos. Y eso nos va a dar suficiente información para poder referir al paciente en caso necesario. Hablando de una de las cosas que están cambiando es el manejo del índice tobillo-brazo. Al día de hoy ya existen documentos que demuestran que en el paciente diabético no tiene tan buen pronóstico basarnos en ese estudio para tomar decisiones. Entonces, es muy importante que también consideremos la posibilidad de que si nosotros no tenemos el manejo de una ecografía arterial, si podamos solicitarle al paciente ese estudio como un estudio importante cuando detectemos que el paciente tiene alguna alteración de los pulsos o refiere algún dato clínico como una claudicación intermitente. Y bueno, de las cosas que también se están manejando actualmente, pues obviamente es el manejo diagnóstico de derivación adecuado de la enfermedad arterial periférica. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado un par de veces en esta presentación. La enfermedad arterial periférica es quizá el factor pronóstico de falla más importante en las lesiones o úlceras en el paciente diabético. Entonces ellos comentan que es importante realizar una exploración adecuada de los pulsos, ¿verdad? Hay que valorar al paciente adecuadamente a través de la clasificación de Wi-Fi, que aquí está, como pueden ver, el score, y luego en la parte baja pueden ver lo que es una estimación de riesgo de amputación a un año, que es quizá la aportación más grande que nos da esta clasificación. Y luego mencionan también que hay que garantizar el seguimiento y manejo por este equipo multidisciplinario que mencionamos al principio, siempre que se maneje el paciente vascular después del procedimiento de revascularización. Y mencionan ellos que se debe de tratar de manera urgente a aquellos pacientes diabéticos con una úlcera que se asocia a isquemia o infección, que por ahí también surgieron hace un par de años los conceptos de ataque del pie diabético, ¿verdad? O pie diabético crítico. Como les decía, son modelos de pensamiento que nos han servido para entender mejor la patología y darle una mejor atención a nuestros pacientes. Entonces es importante manejar al paciente desde el punto de vista vascular. El tercer punto que ellos manejan es un diagnóstico, derivación y manejo adecuado de la infección. Como ya lo platicábamos en el momento de las clasificaciones, hay que evaluar la gravedad de cualquier infección y para eso se utiliza al día de hoy esta clasificación que puede ser muy similar, como lo pueden ver, la de la ITSA, la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, el International Working Group o de la Sociedad de Vascular Española de Angiología y Cirugía Vascular. Todas son similares y hablan de los 4 niveles desde no infectado hasta la infección severa, como lo pueden ver en este cuadro. Y es importante que tengamos el concepto de esta clasificación de infección porque es la forma en la que nosotros vamos a aprender a hablar el mismo idioma entre nosotros y vamos a saber cuándo la enfermedad tiene una infección leve, moderada o severa. También, como ya lo mencionamos, la osteomielitis es la infección más frecuente de las úlceras por pie diabético, por eso es importante siempre descartar su presencia y ellos mencionan que el test más validado es el prop to bone o la prueba de tocar el hueso a través de la ulceración con un estilete o una pinza hemostática, que en un momento dado puede ser cualquier pinza que se encuentre estéril solamente para probar si estamos tocando directamente el hueso o si es posible incluso con alguna radiografía simple. Con eso es suficiente para, en una instancia clínica de primer nivel, poder llegar a un diagnóstico de osteomielitis. Obviamente también es importante en la radiografía, pudiera descartarse también un cuadro de enfermedad de Charcot, ¿verdad? Pero ya en un momento dado se vuelve más importante descartar la osteomielitis para manejo de control de infección. Y hay que tomar una muestra de cultivo. Ellos mencionan ahí muchos datos, pero
debe de manejarse un cultivo mediante el grado biopsia o aspiración y no mediante una torunda de hisopo o un barrido por un escobillón. Eso pues ya está plenamente demostrado que es la mejor forma de manejar el cultivo. Y entonces también mencionan que en caso de que nosotros tengamos una sospecha alta de infección, tenemos que iniciar manejo con antibiótico en forma empírica y que en el momento que nosotros tengamos el resultado del cultivo, generemos una modificación del manejo con el antibiótico adecuado. Y finalmente llegamos al concepto de la herida, que ya lo mencionábamos, es el que nosotros manejamos como higiene de la herida, que ya lo vimos, nada más lo que ellos mencionan, pues es que hay que tener una higiene adecuada del pie, un lavado con jabón neutro y suero salino. La lesión debe ser desbridada quirúrgicamente con frecuencia, de acuerdo a la evolución que vaya presentando, y que es importante realizar curaciones que en un momento dado se puedan espaciar, y para eso pues los apósitos que manejemos son los que nos pueden apoyar, o las terapias que nosotros manejemos son las que nos pueden dar esa posibilidad. Obviamente en caso de una úlcera complicada con infección o isquemia, pues eso se tiene que cambiar y a lo mejor tenemos que revisarlas con mayor frecuencia. Obviamente hay que generar en todas las heridas que estén en una zona de presión, generar la presencia de una descarga de presión para que nos ayude a favorecer la cicatrización. Y es importante que nosotros tengamos una constante revisión de la herida y una reevaluación de los resultados a través de un tiempo. Ellos mencionan 15 días. Yo diría que al menos una vez a la semana tenemos que hacer una reevaluación para saber si estamos haciendo el manejo correcto o tenemos que cambiar el rumbo de lo que estamos realizando. Nada más para reforzar, el primer paso siempre del tratamiento de este tipo de heridas es una limpieza exhaustiva y rutinaria. Obviamente incluye la eliminación de los detritus, el tejido infectado, las áreas de necrosis, porque esa es la base del tratamiento. Todo lo demás es adyuvante. Obviamente, si sospechamos un biofilm, tenemos que reducir la carga a través de la limpieza vigorosa y el desbridamiento. También es importante que nosotros generemos apósitos de barrera para evitar la contaminación con otros microorganismos y para suprimir la formación de biofilm, pues el uso de los antimicrobianos tópicos que ya hemos mencionado. Y aquí también remarcan la importancia de reevaluar constantemente nuestros resultados hasta que lleguemos a la cicatrización de estas heridas. También remarcando la importancia del manejo del biofilm, que la eliminación física es esencial para la curación de estas heridas. Aunque el procedimiento de desbridación es el paso crítico, no es suficiente en muchas de las ocasiones y por eso tenemos que apoyarnos en la revisión del resto de los factores. Hay otros factores que nos alteran la cicatrización, como la perfusión, el problema vascular, la infección misma. Obviamente un mal control de la diabetes, una descarga inadecuada de la presión, ¿verdad? Sí es importante. Y en el caso de las úlceras venosas, pues una adecuada compresión también nos va a favorecer la cicatrización de estas úlceras, ¿verdad? Hay que entender que los pacientes diabéticos no son como que exclusivamente diabéticos, pueden tener una úlcera venosa y al mismo tiempo ser diabéticos, y ahorita vamos a ver algo de eso. Imagínense ustedes que en este año ha sido, pues obviamente, dramático, ¿no? No le puedo llamar de otra forma, cómo nos cambió el sentido de la vida, este problema que nos atacó desde, pues ya a nosotros nos llegó por ahí de marzo quizá, y empezamos a caer en este problema del aislamiento que tenemos el día de hoy, que nosotros como sistema de salud tuvimos que adecuarnos porque por un lado no somos los que vemos eso, pero sí atendemos problemas de tipo infeccioso, ¿no? Me llamó la atención este concepto de Bill Gates porque tenemos que prepararnos para lo que viene, y él dice que el COVID podría ser la pandemia que pasa una vez en el siglo, dice, pero lo importante es que ya se están tomando medidas para frenar el impacto, ¿verdad? Para cuando llegue la próxima epidemia, no habla de pandemia, pero pues pareciera que
por ahí van las cosas, ya que él también comentó que hay una probabilidad significativa de que cada 20 años se pueda presentar una nueva pandemia, esto debido a los muchos viajes que hay por el mundo y cada vez están apareciendo más virus, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos que aprender a vivir con esto y todos los datos que están surgiendo para la atención del COVID, probablemente algunos de todos estos van a llegar para quedarse, porque pues al día de hoy no solo no ha disminuido el problema, sino pareciera que se está incrementando. La verdad, lo veo desde esta forma porque fíjense bien estos datos que yo he presentado en otras pláticas. Dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en México, fue en el 2018, podemos ver por ahí 2 puntos. La diabetes, que fueron en número, fueron 101,000 muertes en el 2018 y los tumores malignos ocasionaron 85,000 muertes. A lo que va del año, de marzo para acá, en un reporte oficial que el día de hoy tomé de la página de la Secretaría de Salud, hablan de 98,861 defunciones. Quiere decir que ya rebasó a los tumores malignos. Si siguieran una tendencia como este año, como la del 2018, pues imagínense que ya rebasó las defunciones el COVID, las defunciones por tumores malignos. Pero luego, por ejemplo, vean estas dos cifras, la del 11 de noviembre al 16 de noviembre, pueden ustedes ver que en un número cerradito, en 5 días hubo más o menos unas 2,000 defunciones. Entonces, si seguimos con esa tendencia, muy seguramente el COVID, y si llegáramos a tener más o menos la misma incidencia de defunciones por diabetes, en este 2020 el COVID terminaría rebasando a la diabetes como la segunda causa de muerte. Esperemos que los registros nos den el dato final, pero la verdad es que la tendencia no es alentadora y pareciera que ya se transformó en una de las causas más importantes de muerte durante lo que queda de este año. ¿Y eso qué nos afectó? Pues nos afectó demasiado y ustedes pueden estar viendo cómo ha cambiado nuestro esquema de atención. Hemos alterado todo lo que manejábamos como mejores prácticas para preservación de la extremidad, porque pues obviamente empezamos a tener un problema que no nos ha permitido atender a nuestros pacientes como estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, ahora los pacientes con diabetes, úlceras de los pies, pues tienen un mayor riesgo, aparte de todo lo que hemos platicado, de infección, hospitalización, amputación y muerte. Esto debido a la saturación que se está dando a nivel hospitalario. Obviamente también pues han faltado pautas y recomendaciones oficiales para el manejo de los pacientes diabéticos con úlceras en la era del COVID. ¿Por qué? Pues porque estamos atacando y preocupados por el COVID más que por otra cosa, y los pacientes que tenemos con un problema de una úlcera o una lesión en el pie, pues pasaron a un segundo término. Tan es así que pues muchas clínicas de atención de heridas institucionales pues fueron cerradas. ¿Por qué? Pues porque la necesidad era atender esta pandemia que nos llegó sin avisar. Y pues ahora nosotros estamos tratando de alguna forma de retomar una mejor atención de nuestros pacientes. Y pues los documentos que han surgido durante este año hablan ahora de una guía, por ejemplo, en esta guía de prevención de amputación en casos de COVID. Entonces, estamos hablando de pacientes que tienen un problema severo, pero que ahora se confunden con el problema de COVID. Un paciente diabético que tiene fiebre, ahora, hasta el día de hoy, uno de los comentarios que he escuchado mucho es: fiebre es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, el paciente con una isquemia o compromiso de la extremidad o infección que compromete la extremidad, primero tiene que pasar por una prueba de COVID para ser atendido sin riesgo para el sistema de salud. Y entonces hay muchos pacientes que ya no están siendo atendidos con la agilidad que se requiere para este tipo de padecimientos.
Y aquí podemos ver cómo en estas guías mencionan que aquellos pacientes que tienen infección o sepsis pueden ser también ocasionados por un problema de COVID. O sea, aquellos que nosotros revisamos con un incremento en el pulso o una baja de presión o un aumento en la frecuencia respiratoria, ¿sí? O síntomas de catarro que se encuentran confusos o dañados desde el punto de vista general o con daño o ataque al estado general, pues pueden también ser causados por una infección por COVID. Entonces, primero tenemos que descartar eso para nosotros poder llegar a atender a estos pacientes. Entonces, ya se transformó el concepto de atención que nosotros teníamos de los pacientes, porque sí nos ha afectado constantemente al grado de que nosotros mismos estamos trabajando con un problema para el que no estábamos preparados. El personal médico está atendiendo a los pacientes. Ahora, vean esto que yo les presento como los médicos que atienden, médicos, enfermeras o todo el servicio de salud que atiende al paciente con COVID, pero también hay que decirlo, una persona como nosotros que está atendiendo a un paciente diabético o una clínica de heridas que está al día de hoy abierta, tiene que tener sus medidas de precaución, sus cuidados generales, que son exactamente los mismos que estas personas están realizando. Y pueden ver cómo el médico se queja de que trabajar con equipo de protección, pues es engorroso, es incómodo. Obviamente hay riesgos para nosotros también y ustedes lo han visto como tristemente una gran cantidad de amigos y de personas que están al pie del cañón ayudando a los pacientes han sufrido y han caído con esto y eso pues obviamente a los que estamos todavía trabajando nos pega psicológicamente, nos daña, nos afecta, porque sabemos que estamos en el campo de batalla y que vamos a seguir batallando con este riesgo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Por eso tenemos que seguir preparándonos para estar de la mejor manera posible atendiendo a nuestros pacientes al mismo tiempo que nosotros nos seguimos cuidando de este problema. Para eso se han creado algunos manejos como este triage para manejo de heridas en la era de COVID, en la cual hablamos de las condiciones de un paciente, obviamente una clasificación ya revisada, como les decía, por expertos y que nos dice cómo debemos o cómo deberíamos de manejar a la mayoría de los pacientes. Y entonces tenemos aquel paciente que se considera estable, que puede ser manejado desde casa o a través de telemedicina, algún paciente delicado, como los pacientes que tienen una úlcera que ha ido mejorando o un pie de Charcot en recesión, que pudiera revisarse con ciertas precauciones en el consultorio, manejarlo desde casa o también a través de telemedicina. Y una menor parte de los pacientes, aquellos que se pueden considerar graves o críticos, que entonces ya caen en el manejo de las clínicas que al día de hoy nosotros mantenemos todavía trabajando, como aquellos pacientes con una infección media o moderada que tienen una isquemia crónica, que es importante, una necrosis o gangrena seca, el empeoramiento de la úlcera del pie o un pie de Charcot activo, que entonces sí tenemos que manejarlos en el consultorio con los cuidados que ya sabemos que tenemos que realizar. Aquellos pacientes que ingresan a una institución, sea ambulatoria u hospitalaria, tienen que ser revisados para ver si traen algún dato de COVID, hacer alguna revisión previa para no llevarlo a una institución en donde al día de hoy no estamos manejando COVID. Entonces, sería un riesgo que un paciente infectado, así sea asintomático, pudiera generar un brote de esa enfermedad, del COVID-19, dentro de la clínica que estamos atendiendo. Y bueno, aquellos pacientes críticos que ya realmente sabemos que están en un grado severo, pues tienen que llegar a hospital, tengan o no lo tengan el COVID, o en el hospital haya riesgo aún de que se pudieran contaminar con el COVID. Pero en este punto ya no es importante deben manejarse con las precauciones que ya comentamos, pero también hay que entender que su vida ya está en riesgo y hay que generar una atención urgente, ¿verdad?
con estos protocolos, con todas estas innovaciones, llegamos al punto en donde decimos, bueno, ¿qué hay de nuevo? Como dicen en el manejo de heridas. Y pues bueno, la verdad es que tenemos que aprender a gestionar, tenemos que aprender a manejar estas múltiples tecnologías innovadoras que nos están llegando todos los días, como manejo de control de temperatura para saber si el paciente tiene neuropatía o no, terapias de heridas con presión negativa de 1000 formas, la obtención de imágenes hiperespectrales, los productos basados en células madre. Obviamente ha habido avances en muchos puntos, como cirugía vascular, con todas las intervenciones endovasculares que se están realizando. Todavía, al día de hoy se están realizando, como les decía, unas reconstrucciones importantes en manejo de pie de Charcot, y obviamente se está manejando la neuropatía como no se hacía antes. Y pues bueno, todos estos avances tenemos que conocerlos, pero también tenemos que discernir, porque ante tanta información no sabemos si todo funciona o no. Y entonces, obviamente vamos a ver todavía más datos como lo vemos ahora en la era digital. Vamos a darnos cuenta de que van a surgir más dispositivos portátiles inteligentes. Se va a hacer un avance grande a nivel de la telemedicina y obviamente se van a generar una prestación de servicios de tipo hospitalario a nivel domiciliario, ¿no? Y estas innovaciones van a transformar todavía más el modelo actual de la atención que estamos dando, y van a existir un desarrollo de triage más importante para que nosotros atendamos a los pacientes en una forma ambulatoria, como estos hospitales móviles que están viendo ustedes por aquí, que en un momento dado han surgido como consecuencia de todas las problemáticas que se están viendo al día de hoy. Y entonces van a surgir o están surgiendo todos los días múltiples terapias. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que discernir, dividir y saber que todas estas deben de tener una evidencia medible y comparable. Y entonces, de ahí tomar nuestra decisión. Como estamos viviendo en esta época caracterizada por enormes avances, tenemos que saber qué vamos a hacer. El incremento de los costos nos va a comer, obviamente, porque también el sistema de salud está sufriendo por un problema severo de todo el desgaste económico que nos está generando esta patología del COVID. Y entonces tenemos que decidir mejor. Y para eso hay que entender que el objetivo debe ser mejorar los resultados a nivel de la cantidad de que se gasta. Y eso se usa el manejo de costo-efectividad. Entonces, una intervención que es muy costosa tiene que ser sumamente efectiva, ¿verdad? Pero también puede ser económica, y entonces tenemos que decidir entre eso. Pero siempre que haya un beneficio grande y un costo bajo, va a ser una buena medida para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo en México? Bueno, en México la verdad es que tenemos una debilidad importante, y por eso todo lo que nos llega pues termina siendo más caro, porque al final es producto de importación. Este trabajo que se realizó en el 2017 revisó 2.370 artículos científicos que fueron publicados del 2010 al 2014. Vean ustedes cómo México no estuvo ni cerca de los países que tuvieron más publicaciones sobre pie diabético. Ustedes pueden ver Estados Unidos, Inglaterra, Italia, China y Alemania fueron los primeros, y México fue el número 35 con solamente 13 artículos innovadores en el manejo del pie diabético. Vean cómo las instituciones que más publican no son más que Estados Unidos e Inglaterra, y entonces llega a la conclusión este artículo de que es prioritario establecer una política de salud pública que incluya investigación y desarrollo enfocadas al pie diabético, porque al final lo que estamos publicando son reportes de casos, pero no estamos innovando, no estamos buscando cosas que nos ayuden a atender a nuestros pacientes. Pues eso es lo que yo revisé, encontré como parte de la actualidad en el manejo y la innovación en el pie diabético. Nada más para reforzar lo que nos está ofreciendo la empresa que nos invita
para atender a estos pacientes, pues bueno, la plata que nos están favoreciendo, la plata iónica, que nos ayuda especialmente a aumentar el objetivo que tenemos de controlar la infección y que nos está favoreciendo a través de este producto que nos viene con no solamente plata, sino que tiene un quelante y un tensioactivo que nos ayudan a hacer una disrupción más fácil de la biopelícula o el biofilm y que funciona de manera sinérgica para destruir la biopelícula y así matar a los microorganismos a través de la plata iónica. Por ejemplo, tenemos este caso, que es un masculino de 62 años, diabético mal controlado, con insuficiencia renal, insuficiencia venosa profunda y 6 meses de evolución con una úlcera en la cara interna del tobillo, que ha recibido hasta ese momento múltiples tratamientos sin mejoría. Ustedes pueden ver cómo lo que generamos fue un tratamiento a través de desvibración ultrasónica. Obviamente, el deber ser del manejo adecuado de una úlcera venosa es la terapia con vendaje multicapa y obviamente el adyuvante de la plata a través del Aquacel G Extra, que nos ayudó a controlar este biofilm, como lo pueden ver ustedes, cómo llegó la herida en el grado de infección que presentaba, cómo la fuimos controlando hasta tener una herida en donde ya no necesitaba otro manejo más que la compresión. Este es un paciente que se complicó con una falla renal y hasta aquí lo pudimos dar seguimiento porque luego se fue a hospital. Aquí pueden ver cómo se dio el tratamiento. En este otro caso, también manejado con plata, vean como un paciente diabético con 3 meses de evolución, secundario un traumatismo, estuvo de rodillas por mucho tiempo y se lesionó trabajando a nivel de una escalera. Imagínense, se lastimó constantemente la piel. Y presentaba datos francos de infección por un biofilm que se sospechaba que tenía. Entonces, se le dio tratamiento con también una limpieza adecuada con desvibración y ultrasonido de baja frecuencia. Y vean cómo se le estuvo manejando con el Aquacel AG con un resultado favorable también para la cicatrización de la herida. A este nivel, el paciente ya no estaba manejando más que el tratamiento estándar para la cicatrización de la misma. Otro concepto, otro manejo es la terapia de presión negativa. En este caso tenemos, por ejemplo, esta terapia, que es una terapia ambulatoria que me conjunta dos conceptos o dos manejos. Obviamente, el apósito como tal, porque esta terapia, Abel se llama, no tiene un recolector como tal, sino es el apósito el que nos favorece la recolección del exudado, pero también el apósito permite que se evapore adecuadamente el líquido para que la carga de líquido que se encuentra al interior no se exagere y no llegue al drenaje de este aparato de presión negativa. Pueden ver el apósito, cómo tiene un borde de silicona que respeta la piel y no la daña, capa de contacto que está formada por carboximetilcelulosa, que es la tecnología hidrofiber que mencionan para acumular ahí el líquido o el fluido que se mantiene, un núcleo de hidrofibras que gelifica el líquido y lo mantiene dentro del apósito, una capa de espuma que favorece la distribución de la presión a través de todo el apósito, y ese film exterior que sirve de barrera para que no entren más bacterias o virus, que es resistente al agua y permite que se evapore el exudado para permitir absorber más líquido a través. Hay que decirlo, no es para grandes cantidades de drenaje de líquido, pero que nos ayuda a generar hasta 80 milímetros de presión directamente sobre la herida, generando así una presión negativa que nos ayuda a manejar. El equipo pues es fácil de utilizar, es pequeño, transportable con mucha facilidad, silencioso y bueno, tiene la ventaja que puede ser utilizado hasta por 30 días con
los cambios de depósitos adecuados para su uso. Aquí tenemos este paciente de 83 años, diabético, hipertenso, fumador, que lo había dejado ya después aproximadamente 30 años, pero fue porque ya le habían realizado un bypass femoropopliteo hace 30 años. Y él acude con estas úlceras mixtas en la pierna derecha y nosotros ya lo estábamos atendiendo durante un mes y no notábamos un avance adecuado de la cicatrización. Entonces, lo que hicimos fue llevarlo a la utilización del Abel con un apósito para generar una presión negativa de 80 milímetros de mercurio. Y aquí podemos ver cómo nos generó un avance que es una reactivación de la cicatrización. Pueden ver cómo se reactivó, puede ser un poco más visible a nivel de esta herida, cómo la granulación se generó más importantemente. Aquí pueden ver que aquí no habíamos colocado la terapia, aquí fue donde colocamos el apósito. Tenemos un primer recambio y al tercer recambio casi ya podemos ver cómo están cicatrizadas estas dos lesiones pequeñas y cómo ya se activó el crecimiento del borde de la piel de esta ulceración. Y pues lo llevamos a este momento gracias a la reactivación de la cicatrización. Y una cosa que me gustaría remarcar es cómo el apósito no ha generado ninguna lesión alrededor de estas úlceras. Entonces, habla de lo noble que es el apósito con la capa de silicón, que es protectora para la piel perilesional. Y pues es de muy fácil aplicación, nada más, como de las ventajas. Pues para concluir, bueno, la verdad es que, como les decía yo, es mucha información. Traté de hacer un pequeño resumen de lo que yo he visto en este tiempo que hemos estado viendo toda la información que surge como la más importante. Pero las cosas se siguen remarcando como algunos factores clave que tenemos. Obviamente el desbridamiento es el factor clave de una buena limpieza. Obviamente el control de infección y los apósitos, lo que llamábamos preparación del lecho de la herida. Sigue siendo importante junto con el concepto de higiene de la herida. También es importante remarcar dentro de esta plática algo que quizás ya lo diría un poquito más a título personal. Siempre hay que buscar la etiología de cualquier herida que nosotros clasifiquemos como herida de difícil cicatrización. Siempre va a ser ineficiente cualquier apósito o cualquier terapia si no sabemos cuál es la causa. No sabemos si es una úlcera isquémica, una úlcera neuropática, incluso una úlcera venosa en un diabético o una úlcera mixta, porque puede haber problema isquémico y venoso en un paciente, isquémico, venoso y neuropático también. Entonces, siempre lo primero que debemos de hacer es decir o analizar cuál es la causa, el origen de la enfermedad. Obviamente la limpieza y desbridación son cruciales, ya lo mencionábamos. Si no lo hacemos, los antisépticos terminarán siendo ineficaces. Hay que manejar cualquier herida de acuerdo a la fase de cicatrización, ya lo mencionábamos, todas las heridas manejan una fase, como yo me manejo a través del time, de la higiene de la herida, pero pues todos podemos tomar cualquier proceso de pensamiento, llámese Dominate, llámese cualquier otro, y podemos tener un protocolo que nos ayude a decidir en qué punto va la herida y qué más podemos hacer para mejorar a nuestros pacientes. Obviamente remarcar, la higiene de la herida es un término que comunica una acción regular para descontaminar la herida, que eso es lo que nosotros debemos de buscar. Debemos de buscar una cicatrización favorable y eso se consigue a través de la reducción de la carga bacteriana. El concepto de higiene de la herida es consistente con el concepto de intervenir tempranamente con todo lo que tengamos, con todas las terapias que tengamos a la mano. ¿Para qué? Para generar un ambiente adecuado para la curación de estas heridas, que llamamos de difícil cicatrización. Obviamente la plata, pues bueno, ya la vimos, está claro por los artículos que se mencionan, que nos ayuda a generar una destrucción de biofilm y que nos ayuda a destruir no solo bacterias, sino también a hongos.
Y finalmente, en cuanto a innovar, bueno, estos dos gurús de los negocios lo dicen y tenemos que adecuarnos a estos conceptos. Innovar es encontrar nuevas y mejores usos a los recursos de los que ya disponemos. No tenemos que inventar el hilo negro, pero sí podemos hacer que el hilo negro nos sirva para otras cosas. Y también es importante que entendamos que la prueba de una innovación no es la novedad, como si no es el contenido científico ni el ingenio, es el éxito. Es que nos ayude realmente a curar a nuestros pacientes. Y finalmente, Rupert Murdoch nos dice, el mundo ha cambiado muy rápido y va a seguir cambiando. Eso es lo que va a suceder. Y ya no es el grande el que derrote al pequeño, sino el veloz el que derrote al lento. Entonces tenemos que ser veloces en el aprendizaje, veloces en la búsqueda de conceptos para que nosotros también nos vayamos adecuando a estos cambios que se están generando todos los días. Pues les agradezco mucho. Espero que haya sido de interés para ustedes esta presentación. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Bueno, doctor, muchas gracias. Excelente ponencia. De verdad que muy completa, ¿no? Desde el abordaje, el tratamiento, todas las opciones que se tienen para el manejo. Y lo importante aquí es poder, como dice usted, saber la etiología y dar un seguimiento adecuado al paciente. Y sabemos que también parte de este tratamiento es importante el paciente en cuanto a su apego al tratamiento. Pues gracias, doctor. Pues tenemos muchas preguntas. Vamos a iniciar con la ronda. Cari, si empezamos con las preguntas. Sí, muchas felicidades, doctor, por su excelente Gracias. ponencia. Y sí, tenemos bastantes preguntas tanto por Facebook, aquí por el chat de Zoom. Y bueno, voy a empezar a intercalar una y una. Y voy a comenzar con una pregunta de Facebook que hace Norma Flores y pregunta lo siguiente. ¿Qué antibiótico de primera elección se sugiere para tratar la osteomielitis, doctor? ¿Qué antibiótico para manejar la osteomielitis? Bueno, de entrada, como yo veo la osteomielitis es que el manejo es quirúrgico. Estamos hablando de una úlcera y estamos hablando de que nosotros tocamos a través de la úlcera un hueso. Entonces, de entrada, ese hueso ya está infectado. No es lo mismo que una osteomielitis hematógena que se presenta, sino que aquí fue prácticamente por continuidad de la úlcera hacia el hueso que se generó la infección. Entonces, es muy importante entender que la primera parte es hacer un curetaje adecuado, quitar todo lo que está dañado. Y ya per se lo que nosotros sabemos es que cuando tenemos una herida que drenamos, pues tenemos que generar manejo con antibiótico. Yo en primera instancia en forma empírica manejaría algún antibiótico del tipo de la quinolona que pudiera ser en forma empírica y tomar ya sea cultivo o mandar una biopsia de tejido óseo para primero hacer la confirmación del diagnóstico de osteomielitis y en segunda instancia también un cultivo de tejido, un cultivo bacteriológico del tejido para poder saber cuál es la bacteria y obviamente junto con eso un antibiograma para ser más específicos con el manejo con antibiótico. Espero que eso responda a la pregunta. O sea, no nada más es manejar una quinolona y ya, o sea, no lo veo yo así. Yo creo que es importante realizar una buena deshidratación. De ahí la importancia para mí del manejo adecuado. ¿No? Es un gran tema, es otro tema, hay mucha que decir al respecto, pero sí, la verdad es que sí nos llevaría quizás otra plática aparte, ¿no? Hablar del manejo de la osteomielitis como tal. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a ver aquí una pregunta de Zoom y Carolina Pérez nos comenta lo siguiente. Buenas noches. Mi pregunta es para la descarga del pie diabético. ¿Qué es más recomendable, las plantillas ortopédicas o el yeso de contacto total? ¿O en qué casos se utiliza cada uno de estos? Bueno, al día de hoy sabemos que para manejo de úlcera, estamos hablando, la plantilla no es la mejor opción.
Quizás cuando ya cicatrizaste la úlcera, entonces sería muy conveniente hacer una realización de una plantilla de descarga para evitar la reulceración. Ahora, en relación al yeso de contacto total, sabemos que es el estándar de manejo, pero también hay artículos que mencionan que incluso en Estados Unidos un gran porcentaje de los médicos no lo recomiendan directamente al paciente, no porque no crean en él, sino hay múltiples factores, el costo, la dificultad para colocarlo, que el paciente muchas veces no lo acepta porque no sabemos, no tenemos una cultura de cómo manejarlo y porque también vemos a veces la facilidad, por ejemplo, de que las botas que se manejan de descarga con una apoyo, con una bolsa de aire y con una plantilla que tiene un balancín y todos esos aspectos, a veces es más fácil utilizarlas y hay artículos como todo lo que está escrito. Hay cosas que dicen que sí funcionan y hay cosas que dicen que no funcionan, pero al día de hoy el estándar de manejo sigue siendo el uso del yeso de contacto total, pero la realidad es que no muchos lo recomendamos, ¿verdad? Yo personalmente prefiero las botas por la facilidad de la aplicación y porque el paciente lo ve más fácil para él el acceso a eso que a un yeso de contacto total. Gracias, doctor. Nava Eri nos pregunta por Facebook si el apósito de plata que se manejan, yo supongo que el Aquacel más extra, ¿qué tiempo máximo se puede dejar sobre la herida? Ay, bueno, mira, ahí hay dos puntos. La recomendación que puede durar hasta 7 días, pero yo desde el punto de vista del paciente me enfoco más en qué tan mal o qué tan bien está el paciente. Yo puedo hasta cambiarlo diario si el paciente requiere una revisión. O sea, yo lo aplico y si es la primera vez que lo veo, siempre me gusta revisarlo al día siguiente. No me espero mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un paciente que estamos hablando de que está infectado. Entonces, necesito saber si la limpieza fue adecuada, si no fue adecuada, si necesito limpiar más, si se necrosó el borde. Y cuando yo ya veo que empiezo a tener un control del proceso infeccioso, es cuando cambio a empezar a manejar un poco más espaciado la curación, que puede ser cada 48 horas, cada 72 horas o hasta cada 4 días. Siendo muy honesto, yo no me tardo nunca más de 4 o 5 días en ver una herida. No tengo esa capacidad de ser frío, calculador y decir, es que el apósito me dicen que dura 7 días, te ven 7 días. Yo la verdad siempre prefiero estar al pendiente y lo más que dejo de revisar un paciente que tengo en un proceso de curación es cada 4 o cada 5 días. Eso tiene que ver con el tipo de médico, no con el apósito. No sé si me estoy explicando. El proveedor, en este caso, Aquacel Extra Más y Combatec lo mencionan como que se puede cambiar una vez a la semana. Yo no lo hago, yo los veo más seguido. Gracias, doctor. Con relación a eso, ahí pues sí hacemos la sugerencia que el apósito tiene un tiempo hasta 7 días, pero esto no quiere decir que el apósito lo dejemos los 7 días, sino que de acuerdo a la valoración que se haga, digamos que es el manejo que se le va a dar y cada vez, dependiendo de eso, es el cambio. Y como dice usted, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si tenemos una herida infectada, si es una herida con altos exudados y la dejamos los 7 días, pues ya cuando vayamos a destapar la curación, pues vamos a encontrar bordes macerados, de pronto un proceso de infección. Entonces sí es importante que los apósitos, los hidrogeles, tienen un tiempo máximo que es lo que da, pero esto no significa que ese sea el tiempo que se deba dejar los apósitos. Siempre los apósitos van a ser de acuerdo a la valoración y al momento en que esté en el proceso de cicatrización la herida. Sí, de acuerdo totalmente. Listo, muchas gracias por sus comentarios y sus respuestas.
Tobar Domínguez nos pregunta por Facebook lo siguiente. En cuanto al sistema Bell, ¿cada cuándo y por cuánto tiempo puede utilizarse? ¿Puede utilizarse en diferentes pacientes o es de un solo uso en un paciente? No sé, ¿quieres contestar tú? Bueno, yo ahorita el doctor le va a decir cuánto, cada cuándo y por cuánto tiempo. Bueno, en relación a eso, ahorita el doctor nos va a comentar su experiencia con relación al caso, pero es importante que este es para un solo paciente. El sistema ABEL, como lo explicó el doctor, quien va a gestionar el exudado va a ser el apósito. La bomba, son bombas que son desechables y descartables y es para un solo uso y para un solo paciente. O sea que si se utiliza con uno, hay que desechar totalmente el dispositivo, ¿no? Esta bomba nos puede durar 30 días. En este caso, por ejemplo, los casos clínicos que el doctor ha manejado con exudados moderados, no pueden ser exudados abundantes porque no tiene reservorio. Eso ya serían para otro tipo de sistemas de presión negativa. Entonces, lo que se hacen son los cambios del apósito. Pero la bomba me puede durar 30 días, pero es para un solo paciente y ahí sí tenemos que ser muy, no ha de faltar a mentes creativas que a veces quieren utilizar la bomba porque como les dijimos que tiene un tiempo de uso de 30 con varios pacientes. Esto no se puede hacer, es para un solo paciente con un solo uso y puede durar hasta 30 días. Lo que se hacen los cambios son de los apósitos. Y ahí en cuanto al tiempo y los cambios de curación y el apósito, pues ya el doctor ahí nos cuenta su experiencia. Sí, y quiero puntualizar algo porque es bien importante. El aparato no tiene un colector. Entonces, está succionando directamente de la herida del paciente y no hay un filtro antimicrobiano que impida que una bacteria suba hasta el aparato. ¿Por qué lo menciono? Porque si en un momento dado usáramos el aparato con otro paciente, pudiéramos, no digo que suceda, pero teóricamente, prácticamente lo que estamos haciendo es contaminando otro paciente con el uso de esa misma bomba. Entonces, no hay un recolector que sirva de filtro entre la herida y el aparato. Ese es un posicionamiento muy personal. Yo así lo veo. El apósito no es impermeable, de hecho absorbe líquido y contiene las bacterias. Pero de ahí la succión está pasando del apósito al cable y del cable al aparato. Y el cable que une al aparato con el apósito no es... no hay un segundo cable, sino que ya se contaminó con lo que está surgiendo de la herida. Entonces es muy importante desde mi punto de vista remarcar que no es conveniente usar el aparato con otro paciente. Ese es mi posicionamiento al respecto. Ahora hablando de lo que usamos a nivel de la herida, cuando nosotros manejamos al paciente, yo hago 2 recambios, o más bien un recambio por semana. O sea, pongo el apósito. Hay que recordar que aquí no hay un recolector que nos haga que cambie, y como no estamos usando el equipo en una herida muy exudativa, el apósito no se nos satura tanto. Entonces, podemos conservarlo 72 horas sin problema, y por eso es importante siempre también capacitar a la persona para decirle, en caso de que tú detectes que el apósito está muy saturado, tienes que venir inmediatamente ante cualquier situación. Pero generalmente les digo yo que pueden venir cada 3 días, por decirlo de alguna forma, y yo le digo, ven tal día, tal hora, y entonces ya es como revisamos al paciente. Entonces yo hago 2 cambios, o sea, el primero y luego a media semana hago el segundo. Entonces serían el primer cambio y otro más por semana. Y ese es el manejo que le estamos dando con los resultados que están viendo, favoreciendo esos 80 milímetros de presión que estamos generando, están favoreciendo la cicatrización. Hay estudios de antiguos donde esa presión era la que se utilizaba en pacientes infantes con muy buenos resultados también. Entonces, sí hay evidencia franca de que 80 milímetros de presión
nos puede ayudar a favorecer el tejido de granulación. Y la evidencia del caso que les presenté, donde se ve una evolución muy favorable del tejido de cicatrización en una úlcera que tienen que recordar que era una úlcera mixta, una úlcera que tiene un componente isquémico importante. No quiere decir que una herida necrótica se lo vamos a poner. Estamos hablando de una herida que la teníamos limpia, pero que no avanzaba. Entonces, es como un revulsivo, es hacer que la herida se favorezca. Pero el punto clave para mí también es el hecho de que con ese apósito, la tecnología del apósito, nos protege la piel perilesional, que es muy importante decirlo. Esos pacientes, cualquier cosa que le pongas, le dices mi alma y se necrosa la piel, ¿no? Entonces sí es bien importante saber que es una terapia que nos protege la piel perilesional y que nos ayuda a favorecer la cicatrización. Gracias, doctor. Nos están aquí preguntando por Facebook. Nos preguntan, ¿la mezcla de solución salina con agua oxigenada es benéfica para las curaciones en pie diabético o solo es recomendable utilizar solución salina? En base a su experiencia, doctor. Bueno, el agua oxigenada sí es importante decir que el abuso del agua oxigenada lo que te puede generar sobre un tejido de granulación sano es la muerte del tejido. Yo sí pudiera decirte que no recomiendo el uso de agua oxigenada, pero si llegáramos a tener un punto en donde no hubiera otra cosa que utilizar en una herida séptica, fíjense bien, una herida con gran cantidad de material purulento, pudieras lavar, es teórico, ¿no? De si pudiéramos lavar con un poco de agua oxigenada para generar una desbridación mecánica a través el uso de un agua oxigenada diluida. Digo, obviamente tenemos más antisépticos que nos pueden servir antes que usar agua oxigenada, pero pues como una opción para heridas infectadas, muy infectadas, pudiéramos discutirlo, no necesariamente es eso, pero no creo que sea la primera opción y para nada es de primera elección. Entonces, lo que hoy usamos, incluso todavía pudiéramos decir que solución normal, agua de garrafón, pudiera ser una opción mejor, porque el lavado lo que estás haciendo nada más es una desbridación mecánica por el tallado que puedes generar con la gasa y la solución fisiológica, ¿verdad? Si no tienes solución fisiológica, como te digo, con agua pudieras hacer una limpieza sin problema, no necesitas el agua oxigenada. Si no tienes otro desinfectante, clorexidina, o otro solución desinfectante que pudieras requerir, pues a lo mejor pudiera agarrar un poquito de oxigenada, diluirla, pero no es lo recomendable. Gracias, doctor. Nos pregunta Claudia Salinas si los pacientes que presentan deformidad articular en los pies deben de utilizar algún calzado especial. Sí, claro. La descarga de presión es muy importante. Hay que decir que, por ejemplo, hay muchas deformidades que se van hacia el dorso del pie. Un dedo en garra, siempre la tendencia es que cuando está la lesión se lastima por fricción en la parte superior, o que el apoyo exagerado también te genera una ulceración en el pulpejo. Entonces, todas esas lesiones deben de asumir que cuando estás manejando a un paciente conoces pues la fisiología, la fisiopatología de todas estas úlceras, y entonces tienes que buscar cómo descargar a través de una silicona, a través de una descarga de presión, a través de una plantilla o de algún material que te pueda servir para descarga. Siempre es importante buscar esos puntos de apoyo exagerados. Nosotros, ya estamos un poquito más en otro concepto, porque nosotros manejamos la baropodometría digital y pues prácticamente ya resolvemos eso con el estudio y el uso de la plantilla digital. Ya se manda a hacer a través de un robot con todas las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, en otro punto, pues hay plantillas artesanales que se hacen todavía y que funcionan, pero pues tienen más margen de error.
Muchas gracias, doctor. Pasamos a la última pregunta y Miguel nos escribe por Facebook y nos dice lo siguiente: ¿qué opinión tiene frente al uso de urea inicial en el paciente diabético a quien se le presentan lesiones igual que la elastocompresión? Ay, a ver, pero es que tendríamos que ser más específicos. ¿Urea para qué? Bueno, si nos está Para, escuchando, sí. O que nos sea, diga. ¿en qué momento? Si tú me estás hablando de usar urea en un paciente con una piel dañada por la neuropatía, en caso de que tengan gran cantidad de tejido, ¿cómo le podemos llamar? Hay pies que son extremadamente resecos, pues la urea está indicada. Pero si me estás hablando de la urea, perdón, digo, a lo mejor estoy hablando, si estás hablando de manejo de urea en una herida, pues no. Es que no sé si necesitarías un poquito más de ser más específico en el manejo de la urea. ¿Y cuál fue el otro producto que me mencionaste? Sobre la elastocompresión, igual nos escribe. Elastocompresión. Ujú. Pues volvemos a lo mismo, o sea, manejar elastocompresión, ahí hay algunos artículos que se mencionaron que podías usar alguna elastocompresión en un manejo de una lesión arterial, y pues bueno, es discutible, yo no lo recomendaría, obviamente pues recomiendo, como les dije desde el principio, un estudio vascular, un adecuado manejo, si requieren una reconstrucción o un manejo endovascular, pues no es la búsqueda de la elastocompresión. Pero si estás hablando de la elastocompresión para el manejo de una úlcera venosa, pues es el estándar de oro. O sea, el punto es para qué vas a usar el producto, ¿no? Y tienes que ser muy específico en ese caso, ¿no? Hay productos que están recomendados para muchas cosas y para unas están mal usados y para otras no. Entonces, sí es importante digo, si pudiéramos discutirlo un poquito más, a lo mejor pudiéramos llegar a una conclusión más importante, pero la elastocompresión tiene su espacio, que es el uso en una úlcera venosa. La urea tiene su espacio en pacientes, no en heridas como tal, sino en el manejo de pacientes con piel hiperqueratósica, por decirlo de alguna forma, que tiene lesiones, callos o que tiene riesgo de generar grietas por la resequedad. Pues depende también del porcentaje de urea que estés manejando, porque puedes manejar urea al 10 como preventivo o puedes manejar urea al 20, al 40%, y todo eso se maneja en diferentes momentos. Bueno, doctor, solo ya para terminar, porque sí nos han estado preguntando y sí me gustaría que aclarara con qué hace la limpieza de la herida, porque nos están hablando de pronto de combinaciones como el agua oxigenada, aquí con povidone, bueno, con isodine. Entonces sí me gustaría como dejar muy claro esa parte en cuanto a la limpieza y más cuando hay un proceso de infección, en la utilización de algún antiséptico o no sé, o sea, cuál es la técnica, porque sí hay como una duda en eso. Y pues como repasar así rapidito, ¿no? Los 4 pasos de la higiene de Bueno, la mira, herida, que es limpieza y es aparte. lo que yo hago, obviamente, la limpieza es mecánica. O sea, yo cuando limpio, primero uso con gasa. Si ya desbridé, ya quité con una tijerita todo el tejido que está lesionado, todo el borde, toda la piel muerta, todo lo que yo sé que no va a servir. Al final todavía queda algo. Ustedes ya vieron, los que me conocen, que uso ultrasonido de baja frecuencia. O sea, eso es lo que yo hago. Obviamente el ultrasonido viene con un cable que viene manejado con suero fisiológico, ¿sí? O sea, eso es lo que yo hago, ¿sí? Es lo que tengo en mi consultorio para manejar desbridación a través de ultrasonido de baja frecuencia con suero fisiológico. Eso es lo que yo hago, ¿de acuerdo? Aparte, al paciente que yo lo manejo en una forma más ambulatoria o que yo le voy a hacer algo más mecánico, más manual, lo que yo uso es el hipoclorito de sodio, tema de otra plática, tema de otra parte, pero el hipoclorito de sodio es lo que yo manejo, no las soluciones hiperoxidantes, hipoclorito de sodio, nada más para que ustedes sepan que es diferente. Y
dentro de todo, esa es la limpieza que yo hago y que ocasionalmente, como les digo, yo en algunos lugares donde voy ya más físicamente, digo, oye, si estoy en Monterrey, me conocen en Nuevo León, ¿no? Así yo les digo, hay lugares en la sierra, aquí que se llama Galeana, ¿verdad? Yo le digo a la gente, si estoy en Galeana, pues agarro lo que tengo. ¿Sí me explico? Pero cada uno de nosotros puede saber que, por ejemplo, me dicen, es que el isodine o es que, bueno, si no tengo otra cosa y la herida está bien infectada, pues eso le pongo. Nada más que sé que después la tengo que limpiar bien para drenar. Hablando de heridas infectadas, cualquier herida que esté relativamente limpia, única y exclusivamente suero fisiológico o agua. Eso es lo que yo recomiendo para todo esto. Y el tallado mecánico con una gasa impregnada con la solución que estés utilizando. Hasta ahí, nada más. O sea, es lo que yo hago, pero ya podemos meternos al tema más profundamente y podemos platicar de otras cosas. Pero si la pregunta es ¿qué uso yo? Suero fisiológico a través de ultrasonido de baja frecuencia e hipoclorito de sodio. Básicamente esa sería mi respuesta. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hay solo felicitaciones para usted. Qué excelente ponencia. Hay mucha gente que está dándole la importancia a este tema y el tema como usted lo abordó, porque recalcan mucho que a veces hay algunos profesionales que de pronto no tienen ese manejo adecuado y pueden llegar a pasar ciertas situaciones que no deberían pasar. Pero esto es parte de lo que nosotros hacemos, de tener ponentes como el doctor Luis Muñiz, con tanta experiencia que tiene en el manejo de pie diabético, y que yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer y como profesionales es la prevención, ¿no? Entonces empezar a prevenir, a empezar a cuando el paciente se diagnostica con una diabetes, empezar a reforzar ese cuidado de los pies, que es como la recomendación que se damos para evitar tratar este tipo de lesiones, ¿no? Felicidades, doctor, excelente ponencia, nos están escuchando desde Tapachula, Mérida, aquí de la Ciudad de México, del Estado de México, también de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, también vi por ahí en un Facebook que decía Perú presente, Mérida. Bueno, doctor, solo felicitaciones, de verdad que me encantó el tema. Mira, aquí también Perú. Ciudad Juárez, ¿no? Nos están también conectados. De verdad que este es el mes también de donde se está hablando del mes de toda esta parte de la diabetes, en donde la recomendación es la prevención, por eso tocamos dos sesiones con relación a la prevención y esta que era el manejo para que pues tuvieran todas las herramientas en cuanto al manejo, bueno, de Ecuador, de Colombia, bueno, están ahí también conectados. Pues saludos a todos y muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. No sé, ya para último, despedirnos, unas palabritas ya para despedirnos de esta noche tan enriquecedora que tuvimos. Pues agradecerles a todos la oportunidad de darles lo que les digo yo, decirles lo que aprendí, porque no es que uno sepa mucho, sino que está tratando de aprender todos los días. Y también decirles, pues vamos a juntarnos, a pesar de que esto esté sucediendo y que todos estemos cada quien en su casita, así como estamos en este caso por Zoom, que las empresas nos están tratando de llevar a las nuevas formas que se están dando. La verdad, yo también estoy aprendiendo. Antes yo me basaba mucho en las caras de las personas para saber cómo iba yo en una presentación o no. Hoy pues tiene uno que adecuarse y tienes que seguir adelante. Entonces vamos a seguir pensando que el manejo multidisciplinario ahora pues lo vamos a tener que hacer por Zoom, por todas estas vías que se están dando, y pues a lo mejor es más fácil que platiquen ustedes en su grupo de trabajo con los nutriólogos, con los vasculares, con los cirujanos, con los podiatras, con los que ustedes tengan ahí al alcance. Y ahora, como es esto, pues no necesitan estar al alcance de ustedes, pueden estar también por estas vías, como lo estamos viendo en otro país, en otro estado de la República. Entonces, pues vamos a buscarnos, o sea, no tenemos por qué tener temor ahora a lo que está sucediendo. Los que estamos trabajando, yo no he dejado de trabajar ni un día desde que empezó esto,
y aquí estamos funcionando. Entonces, no nos apaguemos, no nos bloqueemos. La información ahí está, los artículos están saliendo todos los días, las empresas como Combatec nos están apoyando todos los días con todas estas herramientas. Entonces, pues vamos a buscarlas y vamos a seguir dándole la oportunidad a nuestros pacientes. Y les digo de veras, hay pacientes que están llegando más graves, en parte porque se les están cerrando las opciones y en parte porque tienen temor a venir. Ellos están también asustados por lo que está sucediendo. La problemática de esta enfermedad nos ha generado también un factor psicológico muy serio. Entonces, vamos a buscar recursos y formas para podernos ayudar entre todos nosotros, ¿no? No nos queda otra más que adecuarnos. Bueno, sí, señor. Bueno, doctor, muchas gracias y de verdad que estos espacios podemos llegar. Siento que esto también nos ha servido para llegar a más lugares que de pronto a veces no llegábamos. Por ejemplo, ahorita había desde Palenque. Entonces, esto permite que tengan esta información, que tengan los recursos, que traten de generar esos protocolos en sus instituciones. Bueno, doctor, muchas gracias. Solo para terminar, voy a dejarles alguna información ya para terminar. En cuanto a cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Aquí. Entonces, no olviden que esta conferencia y todas las que hemos dado durante todo el año, las podemos ver a través de nuestro canal de YouTube. Simplemente es inscribirse en Combatec México y ahí van a poder ver todas las ponencias que se han dado durante todo el año. También a través de Facebook nos pueden seguir de nuestra página en Combatec México. Ahí también vamos a postear las presentaciones, al igual ofertas, información que puede ser importante para ustedes. Y por Instagram también nos pueden seguir. Adicional, pues también nosotros tenemos una clínica en donde tenemos un centro especializado para el manejo de heridas y estomas, en donde también tenemos la venta de los productos. Ahí, como ustedes pueden ver, los números de contacto en donde pueden recibir la información. Cualquier tema importante, no olviden que nos pueden escribir a carina.herrera@combatec.com o a mi correo janetcristina.lopez@combatec.com. O si requieren alguna información de algún producto en especial, en servicio al cliente @combatec.com. Entonces, esta es parte de la información. En República Dominicana también tenemos puntos de venta, tenemos representantes de venta que les pueden estar también dando información. Pietro, Ani y Romaciel, como ustedes ven ahí sus correos, que ellos se van a estar dando la información que ustedes requieran. Bueno, y buenas noches, feliz descanso. No sé, Cari, si hace falta algo más pendiente, alguna información. No, pues agradecerles por conectarse. Nos preguntan aquí en el chat si vamos a dar constancias. Sí, recuerden que también parte de estos miércoles de Combatec es dar constancias. Vienen con aval de AMSICHAC. Las reglas pues son que permanezcan mínimo el 80% del tiempo total de la conferencia y bueno, que llenen su formulario correctamente al momento de hacer la inscripción. Entonces los invito a que corroboren esta información el siguiente miércoles cuando se estén inscribiendo a este curso. Y pues buenas noches, que todos estén muy bien y pues un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Bueno, y no olviden que nos esperamos el próximo miércoles. Mañana empieza todo el programa de prevención de lesiones por presión. Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar de este tema tan importante. Entonces, los esperamos que nos sigan conectándose con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube. Bueno, y muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor.